En los anales de la Segunda Guerra Mundial, pocas palabras evocan tanto asombro, incomprensión y puro terror como el término kamikaze. Para entender esta táctica, debemos situarnos en el año 1944. El imperio japonés, que antaño dominaba el Pacífico con una flota imparable de barcos acorazados y portaaviones, se encontraba ahora en una posición desesperada. Las pérdidas masivas en Midway y la masacre aérea del mar de Filipinas habían dejado a la nación sin sus pilotos más experimentados y con una superioridad naval que se desvanecía por momentos. En este escenario de derrota inminente, los líderes japoneses no buscaron una negociación de paz, sino una solución irracional y extrema, el viento divino. Sin embargo, para profundizar en esta historia, primero debemos despojarla de la espesa capa de propaganda que la rodea. La narrativa oficial presentaba a los pilotos kamikaze como voluntarios entusiastas, jóvenes guerreros imbuidos del espíritu del bucido, ansiosos por sacrificar sus vidas por el emperador. Pero la realidad en las bases aéreas y en la cubierta de los portaaviones era mucho más compleja y sombría. Muchos de estos jóvenes no eligieron este destino. El voluntariado era, en la mayoría de los casos, una formalidad forzada. La presión social en el Japón de la época era absoluta. Negarse significaba no solo la deshonra personal, sino el estigma eterno para toda la familia. Los oficiales seleccionaban a los candidatos y, ante la mirada de sus superiores, la posibilidad de dar un paso atrás era inexistente. Eran jóvenes de entre 17 y 24 años, que se veían empujados a una sentencia de muerte disfrazada de deber patrio. Hablemos ahora de la ingeniería de la desesperación. Cuando pensamos en aviones kamikaze, a menudo imaginamos los modernos cazas Zero, pero la verdad técnica es más fascinante y macabra. A medida que la guerra avanzaba y los recursos escaseaban, Japón comenzó a utilizar aviones obsoletos y entrenadores antiguos para estas misiones. Aviones como el biplano Yokosuka K-5 y construido mayoritariamente de madera y tela, fueron sacados de los hangares de entrenamiento para ser transformados en bombas volantes. Sorprendentemente, esta obsolescencia técnica proporcionó una ventaja táctica inesperada. Los sistemas de radar aliados de la época estaban diseñados para detectar grandes masas metálicas que volaban a altas velocidades. Estos frágiles aviones de madera, al volar a velocidades mucho más bajas y a ras de las olas, lograban en muchas ocasiones evadir completamente los radares, apareciendo como fantasmas letales en el horizonte, cuando ya era demasiado tarde para los acorazados aliados. La logística de estos ataques era rudimentaria pero efectiva. Los mecánicos, trabajando bajo una presión constante, en hangares oscuros, despojaban a las aeronaves de cualquier equipo innecesario, radios, armamento defensivo, incluso instrumentos de navegación avanzados, para cargar el máximo peso posible en explosivos. Bombas de 250 y 500 kilogramos eran ancladas al fuselaje de madera. Los pilotos recibían un entrenamiento mínimo, centrado únicamente en el despegue y las maniobras de picado descendente hacia puntos vitales de los barcos, el puente de mando, las chimeneas o las salas de máquinas. Entremos ahora en la estadística de la muerte. A pesar de la audacia y el sacrificio, la tasa de éxito directo de los ataques kamikaze se situaba entre el 14 y el 19%. Visto fríamente desde una tabla de datos, este porcentaje podría parecer bajo, pero para la Marina de los Estados Unidos y sus aliados, ese 19% representaba un desastre táctico sin precedentes. Una bomba guiada por un cerebro humano, capaz de corregir su trayectoria hasta el último segundo, era infinitamente más temible que cualquier proyectil de artillería convencional. Forzaron un rediseño completo de la defensa naval, obligando a crear patrullas aéreas de combate constantes y aumentar masivamente la densidad de la artillería antiaérea en cada cubierta. Sin embargo, el impacto más profundo no fue el daño material en los cascos de acero, sino el terror psicológico. La batalla de Okinawa fue el epicentro de este infierno.
Imagine por un momento estar en la cubierta de un barco acorazado, rodeado de una niebla de humo acre y el estruendo incesante de los cañones. De repente, entre las nubes, aparece un avión que no busca sobrevivir, que no lanzará su carga y se retirará, sino que pica en un ángulo suicida, directamente hacia usted. Este estado de alerta constante, la amenaza de un enemigo invisible, que busca la muerte para matarte, desmoralizó profundamente a las tripulaciones aliadas. El agotamiento mental era absoluto. Muchos marineros sufrieron crisis nerviosas y estrés postraumático antes incluso de que terminara el conflicto. Okinawa no fue solo una batalla de desgaste material. Fue una guerra psicológica donde la resistencia humana fue puesta a prueba hasta el límite. Incluso el acorazado Yamato, el orgullo de la ingeniería naval japonesa, fue enviado a una misión final, que no era más que un ataque kamikaze masivo en el mar, sin escolta aérea y con combustible para un solo viaje. Su destino estaba sellado. El hundimiento del Yamato simbolizó el fin de una era, el ocaso de los grandes acorazados frente al poder imparable de la aviación, incluso bajo su forma más desesperada. Para concluir, el legado de los kamikazes es un capítulo oscuro que nos obliga a reflexionar sobre la inutilidad estratégica del sacrificio humano masivo cuando se enfrenta al poderío industrial total. Fue una táctica nacida de la agonía de un imperio que prefirió quemar a su propia juventud antes que aceptar la derrota. Hoy, al observar las siluetas de aquellos aviones descansando en el fondo del océano o en museos silenciosos, recordamos no solo la maquinaria de guerra, sino la fragilidad de la vida humana bajo el peso de la manipulación social y el extremismo. Una lección histórica que nos advierte sobre los peligros de la desesperación y nos invita a valorar la paz por encima de cualquier gloria manchada de sangre.